Sean todos bienvenidos a este Making of, en donde les explicaré cómo fue que realicé la siguiente animación. Como siempre les he dicho, es importante que antes de realizar una animación hagamos un boceto en donde nosotros detallaremos el escenario que estará interactuando con el personaje. En este caso pues es una sala común y corriente, con un sofá, el personaje recostado en el sofá, junto a su gato y un ventilador girando en la escena. Como pueden apreciar, este es mi boceto, lo hice a mano alzada y con el mouse. Sí, esto fue realizado únicamente con el mouse, ya que no utilicé mi tableta gráfica para hacerlo, porque la ventaja de los bocetos antes de animar es que los bocetos pueden quedar un poco mal dibujados. Lo importante es que tú entiendas cómo estará estructurada la escena, dónde estará posicionado el personaje, qué estará haciendo y los objetos que lo rodearán. Como puedes ver, pues no está muy bien delineado este boceto porque es eso, un boceto que simplemente será una guía para que tú comiences a realizar tu animación. Como puedes ver, la importancia del boceto es que tú puedes diseñarlo a mano alzada, así no tan detallado, y obviamente este boceto estará atado a futuras modificaciones que surgirán a medida que vayas avanzando en el proceso de animación. Como puedes ver, este boceto carece de más objetos dentro de la escena. En este caso, pues los zapatos del personaje y un par de colgantes que hay encima de la mesa. Esos fueron agregados ya cuando la escena estaba animada. Así que se me ocurrió agregar esos detalles para adornar un poco más la escena. Una vez que tú hayas terminado el boceto, pues nos dirigiremos a nuestro programa de animación, ya sea Mojo, Animate, Toon-Boom Studio o el programa que tú estés utilizando para animarlo. En mi caso, pues yo utilizo Mojo y pues nos trasladaremos a Mojo. Muy bien, como puedes observar, ya estamos dentro de Mojo y ya he vectorizado toda la escena. Vectorizar en Mojo ya no es secreto para nadie. He subido tantos tutoriales al canal que ya prácticamente lo harías con los ojos cerrados. Como puedes ver, pues ya toda la escena está vectorizada. Y si vemos nuestro boceto, pues he prácticamente señalado un objeto de diferente color en el boceto, que es el ventilador, porque el ventilador es el que está por encima de la escena y estará girando y será más notorio en la animación. Como puedes ver, he separado todos los objetos en diferentes capas. En este caso pues son 3 grupos. El ventilador obviamente está por encima de la escena porque es el que más resalta en la escena. Por decirlo así, es el que más resalta porque es el que está por encima y está girando en la escena, dándole ese movimiento lento de giro. Y pues el personaje, pues junto con el gato, con su gato, pues está en medio de toda la escena, recostado en el sillón, y pues únicamente está compuesto por 2 huesos que están animados. Quizás para muchos esta animación se les hizo demasiado compleja, pero no, es muy simple. Lo que hace que esta animación se vea compleja es el detalle de los colores, la sombra y los efectos que fueron agregados en otro programa. Prácticamente esta escena solo está compuesta por 3 cosas animables: la respiración del personaje, la respiración del gato y el ventilador que gira. Un dato curioso es que yo me pregunté cómo animo el ventilador, porque si se fijan por la perspectiva, el ventilador tendría que dar esa sensación de que es en 3D. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que haciéndolo en 3D. Así que eso fue lo que yo hice. El ventilador es completamente hecho con el 3D de Mojo. Aquí lo podemos apreciar. Con esta herramienta de rotación en XY podemos apreciar que el ventilador está hecho con el 3D de Mojo. Le he dejado el delineado para que se camufle o se combine un poco más con el escenario, para que no parezca así como que está demasiado en 3D. El delineado pues se lo he dejado en los bordes para que digamos que se fusione un poco con toda la escena y no parezca un 2D con 3D. Así que eso lo he dejado así. Ocupé el 3D de Mojo para hacer el ventilador. Ya en tutoriales pasados ya les he enseñado cómo hacer girar objetos con una velocidad constante a como gira, que prácticamente la velocidad es la misma de inicio, es la de final, y pues gira lentamente. Ya se los he enseñado en tutoriales pasados. Para lograr este efecto, lo único que tienes que utilizar es que los fotogramas
los fotogramas de giro de las hojas del ventilador, porque prácticamente lo único que gira son las hojas. La base del ventilador, estos dos círculos, pues se quedan estáticos, estos no están animados. Lo que le da el efecto que está girando pues son las hojas. Lo importante de esto es que los fotogramas de inicio y de final sean con un efecto lineal, porque el efecto de los fotogramas lineales es que la velocidad con la que inicia es la misma velocidad con la que termina. O sea, no inicia con poca velocidad, va aumentando y disminuye al final, no, pero inicia con una velocidad y termina con esa velocidad. Así que esa es la importancia de los fotogramas lineales cuando tú vas a hacer un giro en algún objeto. La misma velocidad con la que inicia es la misma velocidad con la que termina. Y pues con respecto al personaje, pues como te dije, únicamente está animable con dos huesos, uno para el personaje y otro para el gato. Lo que el personaje, pues obviamente está separado por todas las capas que componen al personaje: el pelo, la saliva de la boca, y pues lo único que hice fue eso, animar la respiración del personaje y pues hacer lo mismo con la del gato. Voy a ocultar un momento el ventilador y si se fija, si entramos a las acciones de la respiración del personaje, lo único que hice fue eso, pues animar un poco la respiración del personaje para darle ese efecto que está dormido. Hay mil y una forma de hacer la animación de respiración de un personaje, ya sea anime o cartoon. Una de esta forma, que simplemente mueves un poco, digamos, los vectores, en este caso de Mojo, pues los vectores del personaje hacia arriba y hacia abajo, y otros es que hacen que, digamos, que toman prácticamente todo lo que vendría siendo la mitad del personaje y la escalan un poco, algo así, y eso hace que el personaje dé la sensación que está respirando. Como les dije, hay más de mil y una forma de animar a un personaje durmiendo e imitar la respiración. Lo mismo va para el gato. Con el gato fue mucho más sencillo, pues porque únicamente tuve que animar esta zona de aquí del gato. Si se fijan, pues cuando yo hago esto, pues el gato está respirando y pues da esa sensación de que está dormido. Lo importante de hacer esta animación con dos personajes dormidos es que no tenemos que sincronizar la respiración de ambos personajes, porque prácticamente no se han dormido al mismo tiempo y no están sincronizados con la respiración. Así que una respiración puede ser más lenta y la otra más rápida, dependiendo de tu gusto. Incluso la respiración del personaje la podríamos hacer mucho más lenta, que es la respiración del personaje, de mi personaje, que la del gato. Este puede respirar mucho más lento que el gato, y así pues podríamos dar una sensación más natural de la animación de ambos durmiendo. Y con respecto al escenario, pues es un escenario común y corriente. Aquí hay sombras para dar la sensación de que está haciendo ese efecto de que el personaje está proyectando esa sombra en el sillón o en el sofá. Y por si se fijan, pues el escenario es común y corriente. Aquí pues está todo separado por capas. Aquí podemos ver la capa de los zapatos. Aquí está el collar del gato y un colgante más, que bueno, este colgante pues ya se verá en mi serie. Algunos no lo saben, pero ya estoy soltando información y personajes de mi serie. Eso lo pueden encontrar en Facebook. Lastimosamente no soy mucho de Twitter e Instagram, pero más que todo utilizo más Facebook. Si quieres comunicarte conmigo por un mensaje privado, pues escríbeme a Facebook. Es más probable que te conteste ahí que en Twitter o Instagram. Aquí podemos ver vectorizada la mesa. Y pues a la mesa obviamente la he adaptado con las sombras y las luces a la escena, porque la luz viene de las ventanas y obviamente esta parte tiene que estar mucho más iluminada que esta parte. Por eso aquí hay más sombras que luces. Aquí podemos apreciar la alfombra, y en la alfombra pues he agregado las sombras correspondientes para el sillón. Esta sombra es del pie del personaje. Aquí podemos ver la sombra del pie del personaje. Y lo demás pues simplemente es que he agregado efectos. Por ejemplo, aquí tenemos estas líneas que son las líneas del piso. Las líneas del piso pues he duplicado las líneas. Estas son las líneas normales, es decir, las líneas son estas líneas, simples líneas de color naranja, para dar esa sensación de que hay, digamos, un piso como de madera, algo así. Y pues lo que he hecho es duplicar estas líneas, creando una segunda línea por debajo con digamos desenfoque, para dar ese efecto como un sombra en el suelo, para darle como un degradado del suelo para esas líneas, pero no es nada del otro mundo.
Y pues como puedes ver, pues la escena no es nada del otro mundo, es simplemente un ventilador que he modelado con el 3D de Mojo, que son simplemente... vamos a quitarle la perspectiva a este ventilador para que puedas apreciarlo mejor. Lo podemos quitar de esta manera y lo podemos arrastrar. Como puedes ver, pues el ventilador es nada más que dos círculos. Digamos que les he aplicado la herramienta 3D de extruir para hacerlos en 3D. Aquí, como puedes ver, este está extruido. Y pues le he agregado una sombra al ventilador para que darle esos otros colores, tanto el color base como el real. Perdón, el color base y la sombra. Y como puedes ver, pues no es nada del otro mundo. Son solo dos círculos con las hojas del ventilador, que son como, digamos, como que fueran unos remos. Y pues los he extruido, y para darle ese efecto de delineado al 3D, para que quede como delineado, vamos a hacer un render. Ese efecto como que tiene delineado los bordes del 3D, pues lo único que tienes que hacer es dejar todas las opciones activadas. Más que todo este es el delineado que le da ese efecto de líneas en el 3D. Lo demás pues lo puedes quitar si deseas, pero la tercera opción es la que permite que tú puedas dejarle el trazado o el delineado al objeto 3D. Aquí puedes controlar el grosor de ese delineado. Aquí pues puedes controlar el trazado o el delineado del objeto en 3D. Y como puedes ver, pues no es un objeto en 3D fuera del otro mundo, simplemente son dos círculos y he duplicado las hojas tantas veces sea necesario para formarlas. Muy bien, pues una vez voy a regresar todo a su posición real. Muy bien, pues una vez que nosotros hayamos terminado nuestra escena, pues obviamente si yo hago un render, está todo quizás como lo hayamos planeado, pero si se fijan, pues no se parece en nada al resultado final. Eso es porque yo en Mojo personalmente lo utilizo solo para la animación y algunos efectos de sombreado, uno que otro efecto extra, pero el trabajo final lo hago en un programa aparte de edición de video. En este caso pues utilizo After Effects por la cantidad de efectos que posee el programa. Otros utilizan Sony Vegas y está muy bien, tiene muy buenos efectos, pero en lo personal yo recomiendo After Effects porque puedes utilizarlo para 1001 efecto extra en animación, por la cantidad de plugin que posee, la cantidad de efectos y la cantidad de cosas que puedes hacer en la animación. Así que una vez que se terminó la animación, ya tenemos este resultado. Lo que procedería a hacerse es exportar esta animación en video y terminarla editando en After Effects. Así que nos iremos a After Effects para enseñarles lo que le agregué de extra para dejar terminada la animación. Muy bien, como puedes ver, pues ya me encuentro en After Effects, y un dato muy importante que se me olvidó mencionarte anterior es que separé la escena, es decir, el ventilador está por encima de nuestra escena, así que lo rendericé por aparte en una secuencia de imágenes. ¿Por qué hice eso? Porque me interesaba unirlo al final y poder darle esos efectos de luces a la escena sin que el ventilador se vea tan afectado. Por eso lo rendericé en una secuencia de imágenes. Aquí tengo el ventilador por aparte, aquí lo puedes ver, y pues eso me permitirá agregarle tantas digamos efectos de luces a la escena sin afectar tanto al ventilador, que se supone que el ventilador aquí por la parte de arriba no debería de verse tan iluminado como por la parte de abajo. Así que yo decidí renderizar esto en una secuencia de imágenes. ¿Por qué no lo hice en un video? Pues porque los videos, aunque tú no los dejes con fondo, el programa, es decir, todos los programas le colocan un fondo, y pues sería digamos que muy tedioso estar eliminando ese fondo aunque lo hiciera con un croma. Así que es mejor exportarlo en una secuencia de imágenes PNG, y así pues no tendrá fondo, y cuando yo lo utilice en un programa aparte, pues el ventilador seguirá funcionando igual como si lo tuviéramos en formato de video. Así que lo único que hice aquí en After Effects es decorar la escena con efectos. ¿Cuáles efectos? Pues los efectos que me gustan utilizar de After Effects: el efecto de destello, el destello de lente, que se lo agregamos a la escena, y lo que hace pues es simular un destello, que podemos hacerlo para nosotros simular un sol.
yo lo utilizo bastante cuando utilizo escenas de, digámoslo así, de escenas iluminadas con un sol en el fondo, pero por lo visto este efecto se agregó, sí, aquí está, y pues aquí nosotros podemos controlar la intensidad de ese destello para crear como un sol en las ventanas o una luz de solar en las ventanas que nos ilumine más la escena. Veamos aquí, y aquí pues podemos variar la calidad del lente o el efecto del lente. Como puedes ver, puedes crear pequeños círculos de luz que adornarían mucho más la escena. Y pues dependiendo de nuestro gusto, pues así iríamos iluminando nuestra escena. Lógicamente hay dos ventanas, por ende habrá dos destellos que iluminarán la escena. Veamos aquí. Y pues lo que sigue es pues agregarle un poco más de color a la escena o cambiar un poco los colores, porque aquí está como demasiado blanco todo, y pues con un equilibrio de color arreglaríamos todo eso. Aquí nosotros podemos cambiar los colores de nuestra escena para darle ese toque de atardecer, o no sé, un toque azulado y todas esas cosas. Por ejemplo, colores de este tipo. Aquí, como puedes ver, lo podemos hacer mucho más amarillo, creando ese efecto como de atardecer, pero todo es cuestión de ir jugando con los colores para nosotros obtener el resultado que queremos. Y por último, le agregué, o bueno, dupliqué el video, lo agregué aquí pues y le di un desenfoque, porque no sé por qué siempre a mí me gusta desenfocar las cosas. Un desenfoque gaussiano. Desenfoco las cosas y eso me permite, digámoslo así, crear un modo de fusión donde todo se vea mucho mejor. Por ejemplo, modo de fusión, digamos, modo de multiplicar, como puedes ver, se combina mucho mejor los colores y da ese efecto más como de atardecer. Si no te gusta así muy oscuro, modo de fusión, puedes manipular la opacidad, disminuyéndole un poco, y como puedes ver aquí puedes tú crear mejores colores en las escenas. Y pues como te dije, si no te gusta ese modo de fusión, pues lo puedes cambiar a un modo de fusión plus suave, que aumentaría más la iluminación y crearía un mejor efecto. Y como puedes ver, pues no es tan difícil, digámoslo así, pues crear una escena así. Simplemente es cuestión de tener un poquito de paciencia a la hora de estar vectorizando todo el escenario y pues estar animando lo que va a suceder en la escena. El escenario normalmente a mí me gusta crearlo en Mojo, no es necesario. Si el escenario no va a tener animación y simplemente va a ser como un fondo para la animación, pues puedes crearlo en otro programa. ¿Cuáles programas? Pues puedes hacer los escenarios en Photoshop, Illustrator, Paint Tool o cualquier otro programa que te permita dibujar y exportarlos en formato de imagen o de vectores, así que no importa. Y pues nada, espero que este making of te haya gustado. Seguiré sacando más animaciones, ya prácticamente estoy decidido a empezar a animar de lleno. Lógicamente te traeré tutoriales de vez en cuando para que tú puedas seguir aprendiendo. Así que nos estaremos viendo muy pronto. Hasta otra.